Bueno, hasta ahora en lo que hemos visto en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo ha tratado varios asuntos que aún personas que no son cristianas lo considerarían muy importantes. Hemos visto lo que es el homicidio, ¿cierto? El homicidio en el corazón, cuando vimos Jesús y la ira, el adulterio, el divorcio, son cosas grandes, ¿cierto? Y hoy decimos, bueno, ¿qué nos va a hablar el Señor acerca de los juramentos? Uno diría, bueno, jurar, poner la mano sobre la Biblia y decir, sí, lo voy a hacer o no lo voy a hacer, eso como que, ¿no? Muchos creerían que no es tan trascendental, pero vamos a ver qué es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere hablar a través de esta palabra. En el tiempo de Jesús llegamos, ¿no?, a estos versículos y leemos allí de los juramentos, y son juramentos falsos. Lo que el Señor nos habla de los juramentos falsos, y luego habla del uso apropiado de nuestras palabras, ¿no?, en nuestras conversaciones. En los tiempos de Jesús, los juramentos se usaban para dar peso a la palabra, o sea, alguien como que decía algo y acentuaba con un juramento, como para que dijeran, estoy diciendo la verdad, ¿ya? Pero Jesús confronta esa práctica y nos enseña que el seguidor suyo debe ser íntegro en todo momento. Los fariseos, los escribas habían tergiversado todas las leyes y no hacían sino jurar y jurar y jurar, y lo habían puesto en todas sus conversaciones. Y esto se volvió una práctica, llevándolos a engañar y a mentir. Entonces prácticamente lo que vamos a hablar hoy es de la mentira, ¿ya? Y levantemos la mano el que nunca haya mentido. Gracias, Señor. Dios les bendiga, gracias. Yo creo que todos hemos pasado por allí. Es algo muy normal y muy natural en el ser humano. Pero los escribas y fariseos tergiversaron la ley, la tergiversaron para poder estar en todo tiempo ganando, no el favor de Dios, sino el favor de los hombres, para verse como esos hombres piadosos, ¿no? Como esos hombres piadosos. Entonces, amados, todo lo que tiene que ver con nuestro hablar es importante. Todo lo que tiene que hablar es importante. ¿Saben por qué? Porque la boca revela lo que hay en el corazón. La boca revela lo que hay en el corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y aún llega más lejos. Llega más lejos porque la Biblia dice que nuestras palabras evidencian la verdadera condición espiritual que nosotros tengamos. La forma de nuestro hablar, nuestras palabras evidencian la verdadera condición espiritual nuestra. Y quiero que me acompañen por favor a Mateo capítulo 12, versículos 34 al 37. Mateo 12, 34 al 37. Y dice la palabra del Señor así. Dice el Señor: generación de víboras. Y quiero hacer una pausa aquí, porque diría, cualquiera que hable, ¿no?, cualquiera que esté en esas, analizando las predicaciones, diría que el Señor se ha salido de contexto, dirían, pero no es un tipo de predicación. Si siempre se nos dice que tenemos que hablar del amor, y hablar suavecito, y hablar lo más lindo que se pueda del Señor, ¿cierto? Pero el Señor aquí dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas, saca malas cosas. Mas yo digo, dice el Señor, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
Dura la palabra, ¿cierto? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Las palabras evidencian la condición de nuestro corazón. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Entonces, ¿qué está enseñando Cristo aquí? Que nuestro hablar nos delatará en el día del juicio. Eso es lo que el Señor está diciendo. Que nuestro hablar nos delatará en el día del juicio. Cada palabra nuestra evidencia el estado de nuestro corazón. Y hay personas que son como aquel pez, ¿no? ¿Recuerdan aquel pasaje? Inclusive creo que aquí mismo en Mateo, aquel pasaje donde el Señor le dice, vea, usted no ha pagado impuestos. Y le dice a Pedro, Pedro, ve y tira el anzuelo. Y el primer pez que saques, le abres la boca y le sacas, ahí habrán 4 monedas para que pagues el impuesto mío y el impuesto tuyo. Y cuando Pedro sacó el pez y abrió, ahí encontró las monedas. ¿Recuerdan ese pasaje? Ahí está. Y muchas personas son así como ese pez. Cuando abren su boca para hablar, no hacen sino hablar de dinero, dinero y dinero. ¿Qué hay en su corazón? Puro materialismo. Puro materialismo. Y pasa exactamente lo mismo. Cada vez que hablamos con alguien, se evidencia lo que hay en el corazón de la persona. Entonces, por ejemplo, vamos a otro ejemplo. Cuando alguien necesita una consejería o necesitamos acercarnos a alguien para hablar de algún tema, hermano, hermana, bendiga a los que le persiguen. Sí, yo ya sé. Hermano, no te dejes de congregar, ya lo sé. Hermano, hermana, deje toda amargura, toda ira, toda gritería, ya lo sé. Y todos ya lo sé, y ya lo sé, y ya lo sé, y no dejan ni que termine uno de hablar. ¿Podrían ustedes decirme qué puede evidenciar una persona así? ¿Qué? Orgullo, falta de humildad, pura soberbia espiritual, una persona que no se deja enseñar, una persona que no se deja pastorear, una persona que se cree autosuficiente, porque no se le puede decir nada. Ya sé y todo lo sabe. O sea, bueno, si todo lo sabes, entonces pues ¿para qué nos acercamos a hablar? ¿Para qué nos acercamos a compartir contigo? ¿Ya? Entonces, cuando el profeta Isaías, ahí en el capítulo 6, ustedes pueden ir al capítulo 6, versículo 5 de Isaías, vio la gloria de Dios a través de la visión que él estaba teniendo, vio en esa visión su propio pecado y su propia iniquidad. Y dice, ¿qué hizo Isaías? Avergonzado y lleno de terror exclamó, ¡ay de mí! Porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué dijo Isaías? Soy hombre muerto. Porque igual él ahí pudo referirse a muchos otros pecados. Él pudo haberse referido que habitando de un pueblo idólatra, por ejemplo, o habitando en un pueblo adúltero, pero no, digo, habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Habló de los pecados que se cometen con la boca. Habló de los pecados que ocurren en el mucho hablar. Los pecados de la lengua, amados, son abundantes, son variados, dañinos y lo que es peor, muy fáciles de cometer. Porque así nomás, a veces hasta sin darnos cuenta, herimos la gente. A veces sin darnos cuenta decimos cosas que no deberíamos de decir. A veces sin darnos cuenta, nuestra boca no la frenamos para hablar. Dice Santiago que el que no peca con su lengua es un hombre maduro. Y el que puede frenar su lengua, dice Santiago, es capaz de frenar todo su cuerpo. Entonces mire dónde está el control también de las cosas, ¿no? Pero dice Proverbios también en 18:21, la vida y la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El poder de la vida está en el poder de la lengua. Interesante, ¿cierto?
interesante. Por eso tenemos que tener prudencia también para hablar. Entonces, amados, vemos que el tema es importante. Vemos que el tema es bastante importante. Entonces, volvamos a Mateo 5, capítulo 33 y al 37. Y vamos a ver aquí dos definiciones para poder entender, para poder comprender todo lo que el Señor nos está hablando aquí en la palabra. Dice el versículo 33, además habéis oído que fue dicho a quién, a los antiguos, ¿no? No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Entonces vamos a definir qué es jurar y qué es perjurar. ¿Qué es jurar? Jurar es afirmar o negar algo poniendo por testigo a Dios. Jurar es afirmar o negar algo poniendo por testigo a Dios. Es llamar a Dios por testigo de lo que estamos diciendo. Es verdad que nuestra promesa nos esforzaremos en cumplirla. Y ahorita vamos a ver que no es solamente lo que digamos, sino también lo que prometemos. ¿Ya? Porque cuando prometemos con nuestra boca. ¿Ya? ¿Y qué es perjurar? Perjurar es jurar en falso. Eso es perjurar. Es interponer un juramento a una declaración que no era verdad, a una promesa que no está dispuesta a cumplir. O sea, cuando decimos, sí voy a hacerlo, pero no lo hago, eso es perjurar, porque no estoy dispuesto a cumplir algo que dije que iba a hacer. Eso es perjurar. Entonces, la enseñanza de la ley sobre los juramentos, ¿qué enseñó Moisés en el Antiguo Testamento con respecto a los juramentos? Vayamos por favor a Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Alguien que me lea por favor el versículo 14, ¿qué dice? No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Amén, gracias. ¿Por qué lo dice leer? Porque dice, no jurarás, no seguirás a otros dioses. ¿Qué quiere decir el Señor en la palabra ahí? Solamente es jurar cuando uno jura en el nombre de Dios, del único y verdadero Dios. Amén. Entonces Dios asume en este texto que los hombres jurarán y da una orden explícita a su pueblo de jurar, pero que debían hacerlo en su santo nombre, solo en el nombre de Dios. Entonces, amados, recordemos que en los 10 mandamientos, el tercero dice: no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero de acuerdo a este texto, habrían ocasiones en que se debía jurar por el nombre del Señor. Jurar en vano quiere decir jurar en falso. ¿Ya? Jurar en falso. Y aquí el Señor nos está recordando el tercer mandamiento: llamar por testigo a Dios de una mentira es hacerlo partícipe de nuestra mentira. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Estamos atentando contra el carácter santo de Dios, porque Dios es verdad. Dios es verdad. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino y yo soy la verdad. Y cuando decimos una mentira, y para que nos crean decimos: por Diosito lindo, por Dios que es así, estamos haciendo a Dios partícipe de una mentira y estamos atentando contra el carácter santo de Dios. O sea, estamos atentando contra Dios, estamos pecando directamente con el Señor, contra el Señor. Entonces yo quiero que me acompañen también, por favor. Vamos a ver un pasaje aquí en Mateo 26, de los versículos 72 al 74. ¿Lo lees por favor, Juan José? Y es cuando el apóstol Pedro niega a Jesús. Mateo 26, del 72 al 74. Poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú
Amén. Gracias, Juan José. Miren lo que estaba sucediendo aquí. El apóstol Pedro negando con juramento y maldiciendo que no había conocido a nuestro Señor Jesucristo. Con juramento. O sea, Pedro usó juramentos para dar credibilidad a una mentira. Eso muestra cómo el juramento, cuando no hay verdad en el corazón, se convierte en un instrumento de engaño. Y así lo estaban usando los fariseos, pero no nos vamos muy lejos, amados. Voy a ponerme de ejemplo que alguna vez me pasó, porque todos hemos pasado por eso es bueno cuando uno ha podido pasar por situaciones para poderlas decir y poderlas compartir, ¿no? Y yo creo que alguna vez se van a identificar conmigo, porque creo que alguna vez hemos pasado todos por esto. Yo salgo de mi trabajo, voy a poner una hora, que ponga que salga a las 3 de la tarde. Salgo de mi trabajo a las 3 de la tarde. Pero como ese día mi manager, mi supervisora no vino, entonces cuando el amo de casa no está, los ratones hacen fiesta, ¿cierto? Hacemos fiesta. Y entonces, como mi jefe, mi manager no está, pues, y hoy está como desocupadito, me voy a ir a las 2 de la tarde. Me voy a las 2 de la tarde. Y me fui a las 2 de la tarde. Cuando vuelvo a la semana siguiente, y todos se ríen, yo sé que... Cuando vuelvo a las 2 de la tarde, la próxima semana viene mi supervisora, mi manager, y me dice: Olga Marina, me he enterado que usted se fue a las 2 de la tarde el día viernes, debías de irte a las 3. No, yo no me he ido a las 2 de la tarde, yo me fui a mi hora, yo me fui a las 3. Es que en la recepción me dijeron que te vieron salir temprano. ¿Cómo así? Como saber que hay un Dios en los cielos, que me fui a las 3 de la tarde. Yo creo que muchos hemos pasado por ahí. Hemos puesto a Dios por testigo de una mentira. Y algo tan simple como eso que ocurre todos los días. ¿Estoy right o no right? Yes. Muy bien, menos mal que se identifican conmigo. Entonces, ¿cuál es la aplicación aquí? Jesús quiere, nuestro Señor Jesucristo quiere que hablemos la verdad sin necesidad de juramentos, para no caer en el mismo error de Pedro. Esto es algo que sucede en el común, y a veces estamos tan acostumbrados a asentar lo que decimos, inclusive hasta lo que decimos con verdad, lo asentamos con un juramento. No es necesario hacerlo. No es necesario hacerlo. Las promesas, amados. Vamos a Números 32. Números 32. Números 32. Dice, ¿ya lo tienen? Dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Eso tenemos que tener cuidado cuando prometemos algo o cuando juramos algo, y más a los niños, porque después, Santo Padre. Notemos que aquí está hablando el Señor de otra cosa, y en este pasaje se habla de interponer un juramento a una promesa, y dice el Señor: al hacerlo estás ligando con obligación. O sea, cuando prometemos, cuando juramos algo, nos estamos ligando con obligación de hacer y cumplir lo que hemos prometido. Lo que hemos prometido. No quebrantarás su palabra. Así que jurar en el nombre de Dios sobre una promesa a la ligera, y la cual no nos empeñaremos en cumplir, es un atentado contra la fidelidad e inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Y entonces yo digo: no, sí lo voy a hacer, pero después, no, más bien no lo hago. Cambié en un momentico, así. O me están diciendo, y por quitarme la persona de encima, decir: sí, ya después lo hago. Sí, yo lo voy a hacer, y resulta que nunca lo hace.
Eso es atentar contra la fidelidad e inmutabilidad de Dios. Porque cuando Dios promete, Dios cumple. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es como nosotros, que nosotros sí cambiamos así, de un momento a otro. Entonces vamos a poner un ejemplo. La semana pasada tuvimos un tiempo precioso cuando presentamos a Noah. ¿Recuerdan? Hicimos la presentación de Noah. Y cuando se hace presentación de niños, ¿qué hicieron los padres? El pastor les leyó algo y ellos dijeron, sí prometemos. ¿Qué les preguntó el pastor? Les preguntó, ¿prometen criar a Noah en los caminos del Señor y enseñarle la palabra? ¿Qué dijeron ellos? Sí prometemos. O sea que nunca se les puede olvidar. Y todos los que hemos presentado niños, no se nos puede olvidar que hemos hecho una promesa de levantar los niños en los caminos del Señor. Es una promesa, tenemos que cumplirla. En el matrimonio, cuando hay matrimonio, ¿qué decimos? Prometo serte fiel en la enfermedad, en la abundancia, en la pobreza. Y 3 meses después, el uno por un lado y el otro por el otro. ¿Dónde estuvo la promesa? ¿Dónde estuvo la promesa? Eso es una promesa. Lo confesé con mis labios, prometí. Entonces, ¿dónde está el cumplimiento de esa promesa? ¿Qué pasa cuando hay bautizos? Que ya casi vamos a empezar el curso, ya nos vamos a acercar a las personas que se han manifestado el querer bautizarse. Y entonces cuando nos bautizamos, al finalizar, les preguntamos a las personas, ¿prometes seguir y servir a nuestro Señor Jesucristo todos los días de tu vida hasta que Él vuelva? Y todo el mundo, para mojarnos, sí, yo prometo. Sí, yo prometo. Cuando decimos sí, yo prometo, nos estamos comprometiendo con el Señor y no le podemos fallar. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué pasa con aquellas personas que se bautizan hoy y mañana ni los volvemos a ver? Y los llama a uno, hermano, mire, ¿cómo están? No, pastora, estoy descarriado. Así le contestan a uno, estoy descarriado. Pero hermano, sí, es que quizá no es lo que... No, hermano, usted prometió, recuerde que hubo una promesa. Entonces uno, en las promesas, uno se para fiel y se para firme a cumplirle al Señor. A cumplirle al Señor. Muy bien, entonces son ejemplos que miren que los hacemos y a veces no logramos captar la profundidad y la importancia. Y cuando nosotros con nuestra boca le prometemos al Señor algo, debemos cumplirlo. Debemos cumplirlo. Entonces, aquí el Señor está enseñando acerca de los juramentos y que los juramentos debían ser hechos únicamente en el nombre de Dios, solo para decir la verdad y solo cuando estuviésemos seguros de cumplir aquello que habíamos prometido. Para eso son los juramentos y las promesas, ¿ya? Entonces, el juramento es algo de muchísima importancia, algo que no se puede hacer a la ligera. Algo que no se puede hacer a la ligera sin considerar con cuidado qué es lo que se está haciendo. Sin embargo, como les decía yo ahorita, amados, los escribas y fariseos tergiversaron, torcieron la ley, como siempre lo hacían. ¿Para qué? Para lograr un estándar, o sea, le bajaban el estándar a la ley para que el estándar de ellos supieran y se consideraran ante el pueblo como hombres piadosos, hombres misericordiosos, cumplidores de la ley. Pero todo era un engaño, ¿no? Entonces ellos aparentaban cumplir la ley al pie de la letra, pero el Señor, como dijimos y lo hemos visto a través del Sermón del Monte, el Señor vino a cumplir la ley, pero a cumplir la ley ¿cómo? Espiritualmente, en el Espíritu. Entonces, la enseñanza de los fariseos era una mezcla de verdad, era una mezcla de verdad y error. Y cuando la verdad se mezcla con el error, se convierte en un completo error. En un completo error. No hay verdades a medias, amados.
O es verdad o es mentira. Pero cuando la verdad va mezclada, va contaminada, o sea que es un completo error. Es un completo error. Entonces, la enseñanza rabínica, ¿cuál era? Si juras por Dios, debes cumplir tus juramentos. Hasta ahí estamos bien, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo todos? Hasta ahí estamos bien. Estamos de acuerdo con los rabinos. Eso era exactamente lo que decía la Biblia. Pero los hombres, los fariseos, no estaban preocupados por obedecer a Dios. Como ya les dije, estaban interesados en que las normas se cumplieran para ganar una reputación de hombres piadosos. Entonces, ¿qué hacían ellos entonces? Buscaban subterfugios legales. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de subterfugios legales? Esos son excusas, son atajos o son escapatorias legales para reducir los estándares de la ley y poder tener un alcance de ella. Eso es como, por ejemplo, una persona, yo leía este ejemplo, ¿no? Una persona que, ustedes saben que los teléfonos móviles, cuando uno tiene registradas las personas y lo llaman a uno, ahí aparece el nombre de la persona, ¿cierto? Cuando lo llaman a uno. Entonces, eso es como una persona que dejó su teléfono en una mesa y cuando pasó vio la estaba llamando a alguien y no le quería contestar el teléfono. Y rápidamente sale de su casa, sale afuera y le dice, desde afuera de su casa le dice, dile que no estoy en la casa, que se me quedó el teléfono allá, que se me quedó el teléfono en la casa. ¿Qué hizo la persona? Técnicamente no mintió porque estaba fuera de la casa, ¿cierto? Pero ¿qué es eso? Eso es un engaño. Eso es un engaño y a veces pasa así. A veces pasa así, creemos que no, pero a veces pasa de esa manera. Los escribas y fariseos, perdón. Vamos a Mateo 26, 16, 22, por favor. Cuando queremos buscar atajos legales, querer salirnos de cada uno de nosotros, violentamos la ley y a veces hacemos cosas que no debemos hacer, ¿no? Vamos a Mateo 26, del 16 al 22. La ley dice que no se puede jurar falsamente en el nombre de Dios, pero ¿y si no es en el nombre de Dios? ¿Ya lo tenemos? Ay, se me cayeron. Bueno. Dice Mateo 23 del 16 al 22. Dice, ay de vosotros guías ciegos. Todo esto lo está diciendo el Señor, ¿no? Se lo está diciendo a los fariseos. Aquí dice en el título, Jesús acusa a los escribas y fariseos. Y dice, ay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Si un judío juraba por la misericordia de Dios, o por la gracia de Dios, o por cualquiera de los nombres de Dios, ese juramento lo obligaba, lo ataba. O sea, no podía mencionar nada que fuera Dios, porque lo obligaba, lo ataba. Pero si juraba por el cielo, o por la tierra, o si hubiese sido colombiano, los que somos colombianos me comprenden muy bien, si hubiese sido colombiano hubiera jurado por la mamá, porque eso lo tenemos por costumbre, y yo creo que los latinos lo tenemos por costumbre, muchas personas, se lo juro por mi mamacita linda que fue así. Se lo juro por Diosito. Ustedes saben que
por lo menos en mi país, a los que se llaman Jesús les dicen Chucho, ¿cierto? Le dicen Chucho. Se lo juro por Chuchito lindo. Esas palabras las escucha uno mucho. Por lo menos en nuestros países lo escuchamos mucho. Y son palabras que ocurren todos los días. Pues estamos usando el nombre de Dios como no lo debemos usar. Como no lo debemos usar. Entonces, es común escuchar, te lo juro por mi mamá, te lo juro por Diosito, te lo juro por el perrito, por mi pescadito, por el gato, por lo que uno aprecia. Se lo juro por mi anillo, hasta por el anillo lo ponen ahí. Lo que más le guste a uno, hasta por eso hacen juramento. Los escribas y fariseos, para ganarse esa reputación, la forma más fácil era crear atajos legales. Entonces, para hacer pretender que eran cumplidores de la ley, entonces debemos preguntarnos una pregunta: ¿acaso nosotros hoy día no hacemos lo mismo? ¿Acaso nosotros hoy día no hacemos lo mismo? Claro que sí, amados, hacemos lo mismo. Hay personas que cuando tienen dudas de algo, no preguntan. ¿Saben para qué? Para no darse cuenta de la verdad y no quedar atados a una verdad que se debe cumplir. Prefieren no preguntar. Prefieren no preguntar y seguir en ignorancia. O prefieren preguntar a aquel que les va a dar la respuesta que quieren oír. Por eso muchas personas, y no lo estoy hablando solo aquí de la congregación, lo estoy hablando de todas las iglesias, de todas las congregaciones sucede lo mismo. Hay personas que no van donde los pastores, sino que cogen el atajo de ir donde el hermanito, la hermanita, aquel que mi vecino, aquel de más allá, más acá, para que me diga lo que yo quiero escuchar. Porque si vengo donde el pastor, donde la pastora, me van a decir de acuerdo a la palabra de Dios, y eso no es lo que yo quiero escuchar. Son como el rey Acab. ¿Recuerdan al rey Acab? Hace un par de semanas lo comentamos en la reunión de oración e intercesión. Como el rey Acab cuando quería ir a la guerra. No me llamen a Micaías, a ese profeta de Jehová, no me llamen a Micaías, que ese hombre a mí me profetiza mal. Ese me dice lo que yo no quiero oír, siempre me profetiza mal. Llamen más bien a mis profetas, a los que me hablan lo que yo quiero oír, porque a esos los sostengo yo. Y cuando se fue el siervo de Acab a llamar a Micaías, y cuando vio a Micaías, ¿qué le dijo? Le dijo: háblame lo que los profetas de ella le dijeron. Oiga pues. Entonces siempre queremos ir donde otras personas para que nos digan lo que queremos escuchar, pero no queremos escuchar palabra de Dios. Entonces, amados, con todo el amor quiero decirles que eso es fariseísmo, porque es coger atajos. Eso es coger atajos. Eso es evitar irme por el lugar donde el Señor me está mostrando, sino irme por lo más cortico para poder hacer lo que yo quiero hacer, para lograr lo que yo quiero lograr. Eso es fariseísmo. Entonces, vemos también que en este texto, volviendo a Mateo 5, del 33 al 37, en este texto, amado, no se prohíbe el uso correcto de los juramentos. Muchas personas no prestan juramento, de pronto cuando lo llaman a un tribunal o algo así, no prestan juramento basados en este pasaje o basados en Santiago 5, versículo 12. Dice, no, es que la Biblia me prohíbe jurar. No, la Biblia no prohíbe jurar.
Lo que pasa es que hay que hacerlo sobre la verdad y saberlo hacer. ¿Ya? Entonces, Cristo no está hablando de eso. Si algún día tenemos que ir a un tribunal y prestar juramento, prestemos juramento con limpia conciencia. Prestemos juramento con limpia conciencia. Entonces, ¿cómo hacen, por ejemplo, si eso fuera así, cómo sería, por ejemplo, cuando nombran un rey, cuando nombran un presidente, ¿cierto? Cuando nombran un presidente y va a tomar posesión, ¿qué hacen? Le ponen la Biblia y hacen poner la mano encima y le hacen jurar, ¿cierto? Eso es un juramento. Y si algún día nosotros tenemos que ir a prestar un juramento legalmente ante un tribunal, hagámoslo con limpia conciencia. Que el Señor no está diciendo aquí que no lo hagamos, sino que lo que está enseñando el Señor aquí, lo que nos está enseñando es que evitemos estar poniéndole juramento a toda conversación que nosotros hagamos. Porque un cristiano tiene que distinguirse por hablar con la verdad y no necesita jurar para que la gente le crea. Eso es lo que el Señor nos está enseñando aquí. Que nosotros como cristianos seamos personas confiables. Que nosotros como cristianos, si decimos llego a tal hora, a esa hora llegamos, bueno, a menos que haya strike, ¿no? Porque eso es con el estrés como que ya se nos sale de las manos, hay cosas que se salen de las manos. Pero no que le digan, llego a la 1 y ay, fulanito de tal dijo que llegaba a la 1, no, pues nos toca que esperar como 45 minutos más porque él siempre acostumbra a llegar tarde. Eso es una persona que no tiene credibilidad. Entonces, Cristo no está hablando de que no podamos jurar. Podemos hacerlo, pero con limpia conciencia. Quiero que vayamos, por ejemplo, a Génesis capítulo 21, versículos 23 y 24. Vamos a ver unos cuantos pasajes para que podamos tener más entendimiento y más ampliar un poquito más acerca de este tema de los juramentos. Génesis 24, versículos 2 y 3. Aquí encontramos a Abraham jurando y pidiendo un juramento. ¿Ya? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Génesis 21, 23 y 24, por favor. Y alguien, por favor, Génesis 24, versículos 2 y 3. Génesis 21, 23 y 24 dice: Pacto entre Abraham y Abimelech. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Amén. Yo juraré. Génesis 24, gracias, Alberto. Génesis 24:2. Y dijo Abraham a sus criados suyos, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mí. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas y los cananeos entre los cuales yo habito. Amén, gracias. Entonces estamos viendo en estos dos pasajes, encontramos a Abraham jurando y pidiendo juramento. Jurando y pidiendo juramento. Y 2 generaciones más tarde podemos ver, ustedes lo pueden leer en casa, Génesis capítulo 31 del 51 al 53, a Jacob haciendo lo mismo. Y el Salmo 15, si me acompañan ahí por favor. En el Salmo 15 se hace una lista de las características que evidencian a un hombre justo. Y en esa lista, inspirada por el Espíritu Santo, el salmista David escribe lo siguiente en el versículo 4. El hombre justo es aquel a cuyos ojos
el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Mire que aquí está diciendo que el hombre justo no es el que no jura, sino que aquel que cuando jura y promete, cumple lo prometido, aunque después se dé cuenta que lo que prometió está en su contra. Que muchas veces juramos y decimos, eso sucedía mucho como en nuestras generaciones pasadas, ¿no? Hacían unos negocios, cambiaban una casa por una carretilla. No sé si ustedes alguna vez dieron cuenta, a mí me pasó. Mi abuelito alguna vez cambió una casa por una carretilla de caballos. Y aún sabiendo de que perdió, y no tenían contrato firmado ni nada, pero aún sabiendo de que el negocio estaba mal hecho, se cumplía. Porque eran hombres de palabra. Hoy día tienen que firmar, hacer, decir de todo para poder que se cumpla. Porque ya eso se ha perdido. ¿Ya? Entonces, aún ese es un hombre justo, aún sabiendo que lo que prometió está en su contra, lo cumple. Entonces, eso en el Antiguo Testamento, amados, pero ¿qué decir del Nuevo Testamento? Y aún en el Nuevo Testamento vemos en Isaías capítulo 45 del 22 al 23 que ya en el Nuevo Testamento, ya aquí en el Antiguo ya se denota lo que en el Nuevo Testamento va a pasar a través de en relación a los juramentos. Dice Isaías 45 del 22 al 23, dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará, esto lo está diciendo el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y nosotros, si recordamos este mismo pasaje, esta misma frase la utiliza el apóstol Pablo en Filipenses, ¿cierto? En mi nombre jurará toda lengua. O sea que sí se puede hacer juramentos, pero tenemos que saber hacer los juramentos. Por favor, acompáñenme a Mateo 26 del 63 al 64. Ahí vamos a ver algunos en el Nuevo Testamento, vamos a ver algunos pasajes, rápidamente los vamos a leer para que comprendamos también el uso de los juramentos en el Nuevo Testamento. Dice, donde vemos al sumo sacerdote cuando nuestro Señor Jesucristo lo toman preso y lo llevan ante el sumo sacerdote, poniendo a Cristo bajo juramento. Y Cristo respondió bajo juramento lo que se le preguntó. Dijo el sumo sacerdote: te conjuro en el nombre del Dios viviente que me digas si tú eres el Cristo. Y Cristo no dijo, el Señor Jesús no dijo, yo no juro. Está en Mateo 26 del 63 al 64. Y Cristo no dijo, no, yo no juro. ¿Qué dijo? Y Cristo dijo, tú lo has dicho. O sea, aseveró lo que le estaban preguntando. Dijo, tú lo has dicho. ¿Sí lo encontramos? ¿Sí? ¿Sí lo encontraste? Mateo 26 del 63, ¿sí? 63, ahí está. Dice, te conjuro en el nombre del Dios viviente que me digas si tú eres el Cristo. Y Cristo no juró, sino que dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Hebreos capítulo 6, 13. Ahí encontramos también a Dios jurando. Hebreos capítulo 6, versículo 13. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, porque por encima de Dios no hay nadie, ¿qué hizo el Señor? Juró por sí mismo. Dice, juró por sí mismo. Y el último texto, Apocalipsis 10, 5 y 6. ¿Alguien si lo lee, por favor? Apocalipsis 10, 5, 6, donde encontramos un ángel jurando. Encontramos un ángel jurando. ¿Quién lo lee? Gloria, por favor. El ángel con el librito.
el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Amén. Entonces vemos en diferentes pasajes, inclusive cuando leemos las cartas que escribió el apóstol Pablo, en varios pasajes él usa juramentos también, ¿no? Entonces no hay nada de malo, y todo esto está en el Nuevo Testamento, no hay nada de malo en usar juramentos si se hace en una forma de vida. Entonces, ¿qué quiso decir o qué nos quiso enseñar nuestro Señor Jesucristo aquí? Cuando dijo a sus discípulos, no juréis en ninguna manera, comparando nuestro texto con lo que sigue, ¿no? En el capítulo 5, en el tema de Jesús y los juramentos, vemos que la idea es esta: no juren en ninguna manera como los fariseos lo hacen, no juren como ellos han enseñado. Eso es lo que nos quiere enseñar nuestro Señor Jesucristo aquí. Lo que el Señor está diciendo es que el atajo legal que se habían inventado los fariseos para evadir mencionar el nombre de Dios era absurdo. Al final todo le pertenece a Dios. Miren que están diciendo, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque ellos decían, por el cielo, y el cielo es el trono de Dios. Y juraban por la tierra, y se les olvidaba que la tierra es el estrado de los pies del Señor. Juro por Jerusalén, y Jerusalén es la ciudad del gran rey. Y juraban hasta por la cabeza, y se les olvida que somos creación de Dios, que le pertenecemos al Señor. Entonces no podemos, eso es lo que estaban haciendo los fariseos, ¿no? Aparentemente alimentar estas excusas o estos atajos, los judíos juraban como algo normal en sus conversaciones, y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Nosotros no podemos estar hablando y en cada afirmación o en cada negación o en una conversación normal estar jurando, porque entonces ¿qué nos da a entender eso? Que somos personas que no se nos puede creer. Seríamos personas que no se puede creer. El usar el nombre de Dios con ligereza es un pecado delante de los ojos de Dios, porque promueve la irreverencia. Eso es lo que está pasando aquí. Lo que promueve el tercer mandamiento cuando mentimos es una actitud de irreverencia hacia su persona. O sea, cuando mentimos y cuando juramos falsamente, estamos haciendo o teniendo una actitud irreverente hacia la persona de Dios. Entonces debemos tener cuidado, amados, que en nuestras conversaciones ordinarias nosotros no estemos jurando ni mencionando el nombre de Dios. Tenemos que tener cuidado con esto. Tenemos que tener cuidado con esto. Entonces, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo que debíamos hacer en cambio? Versículos 37 del capítulo 5 dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Esta ley promueve dos cosas, amados: el uso reverente del nombre de Dios y la honestidad de cada uno de nosotros para hablar siempre con la verdad. Que hablemos siempre con la verdad, que como hijos de Dios seamos hombres y mujeres de palabra, que seamos hombres y mujeres que se nos crea lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque estamos representando a un Dios, estamos representando a nuestro Señor Jesucristo, y Él es la verdad. Él es la verdad. El Señor dice aquí, no sé si alguien puede llamar a Natalia, por favor, que ya pueda venir hacia acá. El Señor dice aquí, gracias: no usen juramentos en conversaciones comunes y corrientes. El juramento es algo serio y solemne que no puede ser usado con ligereza. Limitémonos siempre, amados, a decir la verdad. Siempre a decir la verdad. Y si alguien cuestiona la veracidad de lo que estamos diciendo, de tus palabras, vuelve y repite la verdad. Vuelve y repite la verdad, pero no juremos. No juremos, amados.
Así estemos diciendo la verdad y nos la pongan en cuestionamiento, volvamos a repetir y decimos lo que es, pero sin necesidad de jurar. Nosotros no podemos tratar de convencer a nuestro interlocutor insistiendo y jurando. Si tú dijiste fue así, pues fue así. Si tú dijiste no fue así, pues no fue así. Pero sin necesidad de estar jurando, porque si no perdemos credibilidad. ¿Ya? El seguidor de Cristo, para terminar, el seguidor de Cristo debe reflejar la verdad en todo lo que dice. El seguidor de Cristo debe reflejar la verdad en todo lo que dice. La ley exigía cumplir los juramentos. Los fariseos tergiversaron el mandamiento para justificar el engaño y la mentira, para ganar una reputación. Y nuestro Señor Jesucristo nos llama a una vida de verdad. Nuestro Señor Jesucristo nos llama a una vida de verdad, donde la palabra nuestra siempre debe ser confiable. La palabra nuestra siempre debe ser confiable. Amados, el cristiano no necesita jurar, necesita vivir en integridad. Vivir en integridad, porque la verdad es su marca y el sello de nosotros como cristianos que somos discípulos de Cristo. Cuando hablemos con la verdad. Erradiquemos de nosotros toda mentira. Amados, no hay mentiritas piadosas, no hay mentiritas blancas. Mentira es mentira, cualquiera que sea el color, chiquita, grande, no importa el tamaño, es mentira. Es mentira. Y eso es lo que nosotros tenemos que erradicar de nuestra vida. El espíritu más fuerte que hay, amados, es el espíritu del engaño, de la mentira. Fue lo primero que hizo Satanás, que es el padre de mentira. Lo hizo con Eva, el engaño. Y esas son cosas que nosotros tenemos que erradicar de nuestras vidas. A veces, sin querer queriendo, como decía un personaje por ahí, sin querer queriendo, se vuelve tan costumbre en nosotros hablar con tanta ligereza que decimos cosas que no debemos decir. Y decimos mentiras. Y hoy nuestro Señor Jesucristo nos está llamando a eso, que seamos íntegros y seamos personas de una sola palabra. Así lo que nosotros hayamos hablado, lo que hayamos dicho, sea en nuestra contra, pero que seamos personas que hablemos con integridad, que hablemos en la verdad y nos sostengamos en ella. Amén. Vámonos en pie, amados, vamos a orar y vamos a despedir el servicio.